Ok, pues bienvenidos sean todos. Por aquí veo muchas caras conocidas, algunas no tanto. De verdad es un verdadero gusto estar hoy con ustedes. Eh, Hoy vamos a hablar de nuestra nueva familia de radios, que es la familia Quanta 5, nuestra nueva solución. Vamos a hablar un poquito más a detalle de lo que trae esta solución para ustedes, o que traemos para ustedes como Infinite Wireless. ¿Okay? De antemano, agradezco a todos su presencia. Mi nombre es Andrés Monjardín y hoy seré su panelista para este webinar. Si tienen preguntas, dudas, por favor, con toda confianza, pueden preguntar en el chat. El staff que tenemos de Avantec nos va a apoyar también ahí para pasarnos las preguntas o revisarlas aquí y con todo gusto les daremos respuesta a todos. ¿Okay? Bueno, pues iniciamos, señores. Buenos días. Esperemos que estén viendo todos mi pantalla sin ningún problema. Como ya les comentaba, vamos a hablar acerca de nuestra nueva solución de Infinite Wireless, Quanta 5. Esta familia actualmente, o esta familia en particular que vamos a ver, es una familia que está basada en una banda de 5 gigas. Es una familia que cuenta con una serie de características claves que integran la solución y vamos a platicar de cada una de ellas, ¿no? La primera de ellas es la tecnología SDR, o como bien llevada al español, lo que significa es radios definidos por software. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, su nombre es muy claro, es muy obvio. Estamos obviamente yéndonos a toda esta revolución de automatización de temas de redes, donde el software está tomando una fuerza muy grande comparada contra lo que se maneja el día de hoy o con lo que se venía manejando en la parte de redes, que lo más importante era la parte de hardware. Hoy en día nosotros, bueno, contamos con una solución definida por software, ¿no? Tradicionalmente, los módulos de procesamiento de un sistema de comunicación por radio se implementaron utilizando diversos hardware, ¿no? Tarjetas varias, filtros, moduladores, detectores. Ahora lo que hacemos es implementar a través de un chipset que soporta todas estas funcionalidades, obviamente a través de software, ¿no? Teniendo un diseño de hardware pues más óptimo, básicamente, y con la versatilidad de poder agregar nuevas características de funcionalidad a estos radios únicamente con la actualización de software, ¿no? Incluyendo a radios que ya se encuentran inclusive en producción, ¿no? Por lo tanto, obviamente, la versatilidad que nos da es que potencializamos todas las facultades que trae el hardware a través del software. Y bueno, y eso también va de la mano con las nuevas tendencias en el ámbito de la automatización y gestión de redes en la actualidad, ¿no? Dentro de este apartado de Software Defined Radio, tenemos características generales de lo que implica la tecnología, ¿no? En este caso, contamos nuestra primera característica general es nuestra modulación, nuestra selección de modulación automática. Básicamente, cuando hablamos de modulación automática, hablamos de que la mayoría de los sistemas de radio en el mercado manejan una modulación adaptativa estándar. ¿Esto qué significa? Significa que no importando qué polarización esté siendo afectada por interferencia, la modulación se adapta al esquema de modulación que más convenga en ese momento, afectada por la interferencia. ¿Okay? La modulación decrece en ambas polarizaciones. Por lo tanto, obviamente, hace que este ajuste se haga de manera uniforme, tanto en la polarización vertical, horizontal, si hablamos de una solución de polarización dual, ¿no? En el caso del Quanta 5, que es una solución de igual forma de polarización dual, hace una selección del esquema de modulación de forma independiente para cada una de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Para escenarios en donde existe un desbalanceo de potencias en estas polarizaciones, ¿debido a qué? A temas interferentes, a temas, algún tipo de obstáculo en el medio, suponiendo que tengamos algún tipo de afectación a alguna de las polarizaciones, bueno, tenemos una afectación también de la potencia, ¿no? Esto obviamente genera que, en el caso de nosotros,
En el caso de esa polarización en particular, esa polarización obviamente va a tener que hacer una adaptación de modulación para que, ajuste el esquema de modulación pertinente y pueda hacer llegar los datos correctamente. No así con la polarización que no ha sido afectada, esa se mantiene y obviamente garantiza hasta un 60% más del performance que con una modulación adaptativa estándar, ¿no? Entonces, la verdad es que es una versatilidad muy interesante con la que contamos en este radio. De ahí viene lo que es el ARQ, que no es más que un mecanismo de corrección de errores en la transmisión de los paquetes. ¿Okay? Cuando algún escenario o en algún escenario donde se tenga pérdida de paquetes, ARQ solicitará la retransmisión del paquete al origen para recuperar la información perdida, ¿no? Básicamente se trata de que pues obviamente contemos con las herramientas necesarias a través de estas tecnologías, ¿no? Por otro lado, bueno, la modulación con la cual nosotros trabajamos, bueno, es la modulación Single Carrier Frequency Domain Equalization, que significa ecualización de dominio de frecuencia de portadora única. Este término nos lleva a entender dos formas de trabajar, ¿ok? El primero es que para la parte de transmisión, la portadora única brinda la gran ventaja de una menor amplificación de potencia en esquemas de modulación de un orden mayor a grandes distancias, al trabajar como portadora única, ¿okay? Es similar al FDM, es multitrayectoria, pero en escenarios de desvanecimiento de señal, obviamente tenemos mejores performances de calidad en la modulación, ¿no? Y la segunda forma de trabajo que debemos también entender es la ecualización, la cual es una técnica de mitigación de interferencia realizada del lado del receptor, ¿okay? Que tiene el alcance de superar los efectos del ruido y las interferencias mediante la restauración de la señal a través de esta técnica de mitigación que utilizamos, ¿no? Entonces, la verdad se vuelve bastante versátil. Tiene muchas más ventajas adicionales de lo que podemos trabajar con otro tipo de modulaciones con otra solución, ¿no? Y bueno, esto nos lleva también a tener un escenario en el cual nosotros llegamos a tener hasta 14 diferentes opciones o esquemas de modulación, ¿okay? ¿Por qué o con qué intención lo hacemos? Cuando tenemos un escenario en el que estamos transmitiendo y tenemos algún tema de interferencia, el sistema de transmisión pues, debe tomar decisiones, ¿no? Tomará decisiones para determinar el esquema de modulación apropiado para ese momento. Y bueno, y poder garantizar la transmisión de esa información, ¿okay? Esto se verá reflejado como la selección de un esquema de modulación menor, ¿no? Hace un paso a un esquema de modulación de un orden inferior y obviamente cuando en un esquema o en una solución tradicional, lo que hacemos es que al disminuir o al hacer este paso inferior, bueno, llegamos a tener hasta una pérdida de 60 megas entre cada uno de estos esquemas de modulación que vamos descendiendo, ¿no? No así con el caso de nosotros, al tener 14 diferentes esquemas de modulación, lo que hacemos es hacer un paso a desnivel, pero a la mitad de la capacidad que tienen los demás radios, ¿okay? En este caso, bueno, obviamente nosotros garantizamos que por cada escenario complicado, lleno de interferencia, nosotros vamos a descender únicamente 30 megas por cada esquema de modulación que nosotros podamos descender, ¿vale? Por aquí Enrique nos manda una pregunta. Nos dice, como los XG, Enrique, ¿te refieres al esquema de modulación y a la forma de modulación de los radios? Sí, en efecto, es correcto, Enrique. Es similar a los XG. ¿Okay? Y bueno, esto nos lleva a hablar pues también de la nueva tecnología de radio, ¿no? Esta nueva tecnología de radio, permítanme, déjenme ver esto aquí, consta de diferentes soluciones. Pues básicamente hablar de que tenemos un rango de frecuencia o somos una solución multibanda
Vamos desde una banda de 4.9 a 6 GHz o de los 4.900 a los 6.000 MHz, ¿ok? Esto obviamente incluyendo toda la banda libre de 5 GB. Obviamente esta banda libre es aplicable en algunos países. Hay países en donde obviamente solamente contamos con un segmento de esa banda para poder operar de forma libre o en su defecto de forma licenciada, ¿ok? Traemos también una transmisión de potencia de 27 dBm. Esto obviamente es una ventaja porque inclusive hasta en altas modulaciones podemos mantener esta potencia de transmisión, por lo cual esto se verá reflejado en el ARCES que podamos nosotros definir a largas distancias, ¿okay? A través obviamente del sistema de modulación que antes mencionamos, ¿no? De la portadora única. Y bueno, también tenemos una alta sensibilidad del receptor. Esto obviamente nos permite operar en ambientes con mucho ruido y se vuelve óptimo para de igual manera tener enlaces complejos con alta interferencia y de igual forma enlaces que también puedan ayudarnos a temas de largas distancias. Igual se vuelve una solución muy enfocada en enlaces complicados o críticos para largas distancias, ¿sí? Esto nos lleva obviamente a que al día de hoy únicamente contamos con 2 modelos de radio para la parte de la antena. Una versión integrada con un panel con 23 dBi. Una versión es un panel con polarización dual de 23 dBi de ganancia, ¿no? Y una versión de radio conectorizada con conectores tipo N para conectar una antena externa. En este caso, el rango máximo que nosotros marcamos para la antena integrada de 23 dBi es de hasta 40 kilómetros, con base en todas las pruebas que se han realizado en campo. Nos vuelve una solución bastante funcional. Anchos de banda de canal, desde el 3.5 hasta 40 MHz de forma muy granular. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos diversificar mucho, al igual que nuestros esquemas o los pasos de nuestros esquemas de modulación. En los anchos de banda de canal que nosotros podemos ofrecer también nos volvemos una solución muy versátil. ¿Y qué quiere decir esto? Básicamente es escenarios en donde un ancho de canal de 40 MHz no sea viable. Tenemos la posibilidad de utilizar un ancho de canal de 30 o de 28 MHz. Y esto obviamente nos va a permitir garantizar todavía más disponibilidad y capacidad de nuestro enlace comparado con brincos que damos de 10, de 5 o hasta más megahertz en otro tipo de soluciones. Entonces, la solución de la solución de Quanta 5 está muy enfocada a este tipo de soluciones en donde nosotros tenemos que definir ciertas capacidades para cierto tipo de clientes, ¿no? No necesariamente nos tenemos que ir a un escenario donde tenemos que buscar la máxima capacidad, tal vez en escenarios muy complejos con una alta interferencia, pero donde podamos cumplir con las necesidades primordiales, adelante, ¿no? Tal es el caso que nosotros con un ancho de canal de 14 MHz podemos garantizar hasta 150 megas agregados, ¿ok? Entonces se vuelve interesante la eficiencia espectral, ¿no?, que nosotros manejamos para poder garantizar esa parte de los datos. Otra de las características claves que tenemos, bueno, es la parte del desempeño. Y en la parte del desempeño, de igual manera, pues tocamos el tema de lo que es la eficiencia espectral, ¿no? La eficiencia espectral es yo creo que uno de nuestros grandes diferenciadores como marca, ¿no?, contra otro tipo de soluciones que existen en el mercado. ¿Qué es básicamente la eficiencia espectral? Sencillamente es la capacidad de transportar el mayor número de bits en un número reducido de hertz, ¿ok? Traducido al español es tratar de pasar la mayor capacidad de datos, cantidad de datos, en el menor ancho de canal o espectro posible. Para eso, Infinite Wireless es un especialista, ¿ok? Entonces, por lo tanto, este radio como tal tiene una eficiencia
espectral o una alta eficiencia espectral de 11.5 bits por segundo sobre Hz. Entonces, la verdad es que nuestra eficiencia espectral es muy alta, ¿no? Y como cualquiera de nuestras soluciones, al día de hoy seguimos manejando soluciones con anchos de canal máximos de 40 MHz para pasar grandes capacidades. ¿Okay? Al día de hoy, esta solución tiene una capacidad agregada de 40 MHz, ¿okay? En anchos de canal. Y esto nos lleva a tener una capacidad, un ancho de banda de hasta 460 megas, ¿no? Recordemos que son soluciones SDR, soluciones definidas por software, y que obviamente la solución definida por software tiene esa gran ventaja que podemos tener características nuevas, ya sea de mayor capacidad, ya sea de nuevas herramientas en nuestros radios a través de una actualización de software únicamente. Entonces, al día de hoy, nuestra capacidad es de 460 megas en un ancho de canal de 40 MHz, ¿okay? Máximo. Y bueno, contamos con un procesador robusto que nos permite el procesamiento de hasta 90,000 paquetes por segundo, comparado contra otros sistemas de radio de bajo costo de otras características, pues la verdad es que el rendimiento que podemos ofrecer con este procesador es bastante óptimo, ¿no? Nos va a permitir obviamente garantizar la transferencia adecuada y correcta de todos nuestros datos, ¿no? Recordemos que cuando nosotros vamos a comprar una computadora, parte de las características que nosotros vemos primordiales es el procesador, ¿no? Aquí no hay mucha diferencia al respecto. El procesador es obviamente la parte medular para que un hardware te funcione adecuadamente, un hardware pueda detonar de manera efectiva todas las características que te pueda dar, ¿okay? Entonces, en ese caso, nosotros no estamos ajenos a esto, contamos con un procesador eficiente, con un procesador que rinde bastante bien y que la verdad es que nos ha permitido manejar muchos paquetes por segundo para diferentes tipos de escenarios. Otra de nuestras características pues, es la parte de la latencia, ¿no? Nosotros podemos ir desde 0.5 hasta 3 milisegundos en cada trayecto, ¿okay? La latencia es realmente baja, ¿no? Con lo cual pues, podemos proveer soporte a aplicaciones en tiempo real, podemos proveer soporte a aplicaciones que requieren temas de video, podemos proveer soportes obviamente a servicios de datos, que no es tan exigente como otro tipo de soluciones en las cuales requerimos que nuestra latencia sea bastante reducida, ¿no? Es una ventaja que tenemos con estas soluciones de desempeño en la parte del Quanta 5. Continuamos. Y bueno, vamos a hablar ya para finalizar este apartado de características claves de nuestra solución. Bueno, la parte del protocolo inalámbrico que manejamos nosotros al día de hoy. Y está compuesto, pues bueno, por un esquema duplex, por un esquema TDD y un esquema híbrido FDD. Aquí hay que entender la parte de TDD para todos aquellos que todavía no tengamos claros qué significa TDD, básicamente su traducción al español es duplexación de división del tiempo, ¿no? Esto llevado al español, ¿qué significa? Básicamente que una solución TDD es cuando nosotros utilizamos una sola frecuencia de transmisión y recepción, y en la transmisión y recepción de esa frecuencia definimos intervalos de tiempo para la transmisión y para la recepción de nuestra información, ¿ok? Esto sucede a una gran velocidad que realmente no es algo que nosotros ni podemos controlarlo ni lo vamos a notar, ¿no? Pero se hace a altas velocidades. De igual manera, esto nos lleva a tener una versatilidad de ser híbridos FDD, que es la parte de FDD básicamente que es la duplicación de división por frecuencia. ¿Esto qué quiere decir? Que típicamente en soluciones FDD utilizamos dos frecuencias. Una frecuencia para transmisión y otra frecuencia para recepción, muy orientado a lo que son las soluciones en bandas licenciadas. En el caso de nosotros nos volvemos híbridos FDD. ¿En qué sentido? Básicamente, bajo el mismo concepto de TDD, nosotros trabajamos de la misma forma, únicamente que
En estos intervalos de tiempo nosotros podemos definir una frecuencia para la parte de transmisión y una frecuencia para la parte de recepción. ¿Ok? Entonces, ¿qué ventaja nos daría esto contra una solución FDD tradicional? Muy simple. ¿Okay? La ventaja es de que nosotros utilizando un mismo canal podemos asignar un par de frecuencias para transmisión y recepción. ¿Okay? A diferencia de un sistema FDD que requieren dos frecuencias forzosamente y una separación en megahertz entre cada una de ellas para poder lograr la comunicación adecuada, ¿no? Independientemente de que también va orientado a soluciones más licenciadas. Entonces, la versatilidad que nos da, obviamente, de volvernos TDD e híbridos FDD, bueno, pues es algo interesante. ¿Por qué? Porque en escenarios donde tengamos, los escenarios típicamente con alta interferencia nunca son iguales, ¿ok? Siempre tenemos el sitio A y el sitio B, y en el sitio A y el sitio B los escenarios son completamente distintos, y poder coincidir con frecuencias disponibles, similares, en ambos sitios, de repente se vuelve un poco tarea difícil. ¿Okay? Por esta, tenemos esta opción, esta versatilidad, que nos va a permitir obviamente definir una frecuencia de transmisión o una frecuencia de descarga del lado de nuestro sitio remoto. ¿Por qué? Porque vamos a buscar el mejor canal disponible. De igual manera, para la parte de transmisión o de recepción del lado del sitio origen, que nos va a permitir tener esta versatilidad y poder transmitir en ambas frecuencias. ¿Okay? Entonces, es una de nuestras grandes también versatilidades que tenemos como solución y que se ha vuelto muy, muy práctico a la hora de utilizarlo en escenarios muy complejos. Bueno, de ahí brincamos a la parte de la trama inalámbrica. La trama inalámbrica no es más que la duración de la trama, y esta duración la podemos seleccionar desde 1 hasta 10 milisegundos. ¿Okay? Es importante considerar que a una mayor duración de la trama tendremos la capacidad de transmitir un mayor número de datos. ¿Vale? Por ejemplo, servicios, datos de internet, ¿okay? Para aplicativos en tiempo real, también lo podemos ahí, y recomendamos que la duración sea más corta, ¿okay? Para esta trama. ¿A qué es lo que quiero decir? A una mayor duración, pues podemos pasar un mayor número de tramas inalámbricas, ¿okay? A una menor duración podemos mandar un número menor de tramas inalámbricas, pero eso también tiene una ventaja. A un número menor de duración de trama inalámbrica tenemos menos delay. A un número mayor tenemos mayor capacidad, pero incrementamos un poquito más el delay para esto. Obviamente, esto tiene diferentes aplicativos. Nuestra recomendación es que para sistemas en tiempo real y la parte de video sea una duración de trama inalámbrica menor, y para entrega de servicios para operadores, para WISPs, para carriers, obviamente usemos la capacidad de una duración más larga de tramas. ¿Para qué? Para poder entregar mayor capacidad y poder detonar todas las características de anchos de banda que podemos ofrecer. ¿Okay? Mitigación de interferencia o Instant DFS. Básicamente, la mitigación de interferencia es nuestro algoritmo para realizar conmutación entre frecuencias en escenarios altamente interferidos, ¿no? Actualmente, este algoritmo nos ayuda, como ya les decía, a conmutar de forma transparente al usuario final. Y bueno, existen escenarios, por ejemplo, donde se detectan radares en aeropuertos, y en caso de estar trabajando en la misma frecuencia, el algoritmo bloquea automáticamente ese segmento o ese rango y conmuta una frecuencia disponible sin interferir la comunicación de este radar, ¿no? Entonces, de forma automática contamos con esta solución. Actualmente se encuentra todavía dentro del roadmap de desarrollo, pero con esta versatilidad de SDR, pues próximamente vamos a tener en próximas actualizaciones de firmware, seguramente con una actualización automáticamente vamos a contar ya con esta característica, ¿no? Sin ningún problema, con esta herramienta básicamente. Bueno, aquí nos habla de nuestra relación de descarga y de subida, ¿no? Nosotros podemos definirlo de manera automática o setearlo de forma fija, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre cada una de ellas? Bueno, de manera física, pues nosotros obligamos forzosamente a
definir un 50% si fuera el caso, o hasta un 90 y 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo definir un 50% de descarga y un 50% de subida, ¿no? O un 50% de transmisión o un 50% de recepción. De igual manera para otro tipo de escenarios, ¿no? En donde podemos definirlo 10% de bajada, 90% de subida, típicamente utilizado para escenarios de video. Y si nosotros lo dejamos de forma automática, obviamente el radio lo que va a hacer es escuchar la demanda de los puertos y en ese sentido él va a asignar de forma automática la capacidad de descarga y la capacidad de subida que se requiera en cualquiera de estos puertos y en la dirección que se requiera, ¿no? De forma automática la capacidad que se puede asignar puede variar de un momento a otro. De esa forma podemos volvernos versátiles y si nuestra transmisión va a ser variante de cada una de las direcciones, ¿no? Si ya tenemos muy definido el esquema, nuestra topología está muy bien definida, donde cuál va a ser el flujo mayor de nuestros datos, bueno, lo podemos dejar en un escenario fijo y sin ningún problema vamos a poder utilizarlo. ¿Okay? Bueno, pues como lo hemos venido platicando, tenemos igual nuestra modulación automática o nuestra modulación adaptativa, como lo conocemos muchos. Pues seguimos contando con esta solución en la parte del protocolo inalámbrico sin ningún problema, en donde inclusive podemos definir targets para especificar algún tipo de un valor, un particular o un valor fijo para nuestro nivel de señal recibida, ¿no? Entonces, sin ningún problema lo manejamos. Y bueno, el rango automático básicamente es otra característica que tenemos, que es responsable de estimar las distancias de nuestro enlace de manera automática, ¿no? A través de diferentes cálculos matemáticos, él define, obviamente, la distancia en la cual se están comunicando ambos radios y, bueno, y nos da un rango automático para este caso, ¿no? Se vuelve cada vez, lo hemos definido más y se ha vuelto más se ha vuelto más, se me fue la palabra. Perdí la palabra, pero no se preocupe. Se ha vuelto más acotado el resultado de este rango automático, ¿no? Más exacto, quise decir. Esa es la palabra, ¿ok? Ok. Continuamos. Y bueno, vamos a hablar básicamente de cómo se compone nuestra solución. Se compone de lo que ustedes están viendo, de un mounting kit o de un kit de montaje, que es su herraje con características puntuales para montarlo ya sea en un mástil, montarlo en una torre, montarlo en otro tipo de escenarios según las necesidades que tengamos. Cuenta con un panel LED, que este panel LED nos va a dar diferentes informaciones acerca de la intensidad de la señal recibida, acerca de la condición del puerto Gigabit Ethernet con el que cuenta este radio, que igual está aquí mencionado, y hablando del puerto Gigabit Ethernet, pues este puerto Gigabit puede ser alimentado a través de un 802.3 AT sin ningún problema, o a través de su inyector propietario. Como se dan cuenta, esta es una versión con antena integrada, para un panel embebido de 23 dB, ¿no? Y lo que están viendo a continuación, pues es la versión o la versión para una antena externa, ¿no? Que es básicamente en modelos de radio es nuestro Q5E para antena externa y nuestro Q523 con antena integrada. Bueno, vamos a hablar de las condiciones extremas con las cuales nosotros podemos trabajar. Y bueno, tenemos una gran versatilidad. Podemos trabajar desde menos 40 hasta más de 60 grados centígrados. La verdad es que nuestros radios los hemos puesto a pruebas en diferentes escenarios. Recordemos que nuestra solución es una solución fabricada en Rusia, donde tenemos temperaturas muy, muy bajas que han puesto a prueba nuestra solución. Y obviamente de este lado del mundo, pues lo hemos puesto en soluciones bastante húmedas, bastante
calientes, por decirlo de alguna forma, o zonas con altas temperaturas que nos han permitido obviamente garantizar que cumplimos con estas condiciones extremas y que los radios son funcionales en este tipo de escenarios. Contra agua y polvo, pues es la parte de IP66 e IP67. Es decir, nuestra solución está lista para soportar climas extremos, tanto para bajas temperaturas como alta humedad, en zonas climáticas adversas, ¿no? Entonces, realmente es una solución bastante robusta, es una solución que cumple con los estándares para operar a la intemperie, ¿no? Sin ningún problema, y que, bueno, tenemos la garantía de que son soluciones que nos van a dar una duración de vida muy larga, ¿no? De igual forma, pues soportamos una resistencia al viento de hasta 160 kilómetros por hora. En nuestro diseño compacto, en esta versión de radio, pues es un elemento diferenciador para este tipo de zonas con alta velocidad en viento, ¿no? Entonces, la verdad es que se vuelve bastante interesante y nos va a permitir, obviamente, mantener de igual manera la conectividad sin vernos afectados por esas condiciones climáticas adversas. Bueno, vamos a hablar la parte de configuración, vamos a ser muy puntuales. Avanzamos. Ahora vamos a enfocarnos a hablar de la parte de la interfaz web, ¿no? Orientada a brindar desde el primer acceso información vital de nuestro enlace, ¿no? Y poder determinar parcialmente una posible falla o características de cómo se encuentra operando en este momento, ¿no? Muy puntualmente en la pantalla que están viendo ustedes, en la parte superior de la pantalla, ustedes van a poder ver que tenemos información de primera mano donde nos da un estatus si el radio se encuentra conectado, nos da un estatus de la frecuencia en la que se está operando, los anchos de canal, obviamente los niveles de recepción de señal recibida, la capacidad de subida y de bajada que tenemos, que en este caso es un radio que nos está dando en promedio 420 megas y que está siendo bastante funcional. Una de las características muy puntuales de este escenario, algo que quiero resaltar, es de que este enlace está a 105 kilómetros de distancia. ¿Okay? Es un enlace bastante largo. Actualmente es el enlace más largo que tenemos en todo el mundo y lo tenemos en México. ¿Okay? Claro que sí, Arturo. Perdón, aquí hay una pregunta. Claro que sí, Arturo. Podemos compartir la presentación sin ningún problema. Entonces, este es nuestro enlace al día de hoy más largo que tenemos con nuestro Quanta 5. Es un enlace de 105 kilómetros y nos está proporcionando 420 megas de capacidad agregada. ¿Okay? Donde nosotros podemos ver también toda la parte de los esquemas de modulación que estamos logrando a estas distancias, ¿no? Sin ningún problema. Y bueno, y demás información que es importante para determinar algún tipo de problemático, en su defecto, hacer un monitoreo efectivo de nuestra solución. ¿Okay? Dentro de esta parte de la interfaz gráfica, bueno, también tenemos, bueno, nuestro analizador de espectro, que se vuelve también un analizador de espectro con un look and feel diferente, más amigable y que, bueno, nos va a permitir también hacer o determinar o hacer una mejor selección de los canales disponibles que se encuentran dentro del espectro, ¿no? Como ustedes pueden ver en pantalla, bueno, ya se trabaja y nos muestra la información con estas características. Otra de las características que trae este radio, pues es nuestra herramienta de alineación, que se vuelve una herramienta de igual forma bastante versátil, ¿no? Lo que están viendo ahorita ustedes en pantalla son las polarizaciones vertical y horizontal para cada uno de los radios, tanto el radio local como el radio remoto. Y bueno, nos muestra una interfaz cada vez más sencilla de poder utilizar, en donde obviamente la franja en color verde, pues nos va a determinar que nuestro enlace cuenta con la mejor alineación, ¿no? Esto obviamente se verá reflejado o vamos a llegar a esos niveles una vez que nosotros hagamos la alineación o estemos trabajando con la alineación específica en ese momento, ¿no? Y obviamente al ser una
una interfaz amigable, pues nos facilita aún más el trabajo de la alineación. Cabe aclarar, y no mencioné, que realmente los radios son radios, equipos completamente, básicamente muy compactos. Son radios que tienen 30 por 30 centímetros de tamaño máximo, ya hablando de la versión con antena integrada. Si hablamos de una versión conectorizada, realmente se vuelve un radio muy pequeñito. Es un radio que no tiene, creo que no más de 20 por 20, sin temor a equivocarme. Entonces, realmente es un radio bastante pequeño que puede ahorrar espacio en torre. Puedes implementar en un solo mástil dos radioenlaces sin ningún problema, con una separación efectiva de 60 centímetros entre cada uno de ellos, y puede ser bastante funcional. ¿Okay? Entonces, la interfaz gráfica, en la parte de la interfaz web y la parte de alineación, se vuelve también una herramienta muy amigable al día de hoy para nuestra solución. Bueno, hablando de esta parte de configuración, bueno, de igual forma tenemos un completo soporte de la parte de VLANs, lo cual nos permitirá tener escenarios en donde podamos tener separaciones efectivas de nuestro tráfico de datos. De igual forma, estamos trabajando para la implementación de soportar Q&Q en próximas versiones de firmware. ¿Okay? Por acá hay otra pregunta, nos dicen de Jairo Sáenz. Si uso una antena con polaridad en X, ¿tengo beneficios en el Quanta 5E? Cuando te refieres a X, ¿te refieres a trabajar en una sola polaridad, Jairo? ¿O te refieres a polarización dual? En slant. Bueno, beneficios, trabajar en slant es un tema que varía dependiendo de los escenarios, ¿no? Pero no hay diferencia realmente, es lo que iba a comentar, ¿no? En ese sentido no hay una diferencia cuando trabajamos en slant o trabajamos de manera dual tradicional, ¿no? Y como nos dicen por aquí, nos están dando reto también en el mismo chat, que ya se colocó un caso en esos, y esa fue la respuesta, que no hubo diferencias, ¿no? Entonces, la verdad es que ponerlo a 45 o ponerlo a 90 grados como tradicionalmente se usa, no marcó una diferencia, ¿no? Una ventaja en el caso de nosotros. A tus órdenes, Jairo. Bueno, continuamos. En la parte de calidad de servicios, tenemos que en el apartado de calidad de servicios, pues, contamos con 8 colas de prioridad para la parte de filtrado de paquetes, con base en el estándar 801.1p. Y bueno, estas 8 colas de prioridad pues, nos va a permitir hacer una lectura de cada uno de estos paquetes, y para todo ese tráfico que ya viene con este etiquetado, pues hacer la correcta asignación de la prioridad que le corresponda, ¿no? Por otro lado, bueno, estamos en este proceso de desarrollar el soporte para la sincronización a través del protocolo 1588 versión 2. Esta sincronización nos es útil en algunos escenarios para hacer algún tipo de sincronización y reuso de frecuencias, o en su defecto donde tengamos limitaciones de rango de frecuencias y que caigamos en el mismo escenario, ¿no? En el mismo tipo de escenario donde tengamos que hacer algún tipo de reuso o uso de la misma frecuencia por limitaciones de rango. ¿Okay? Ok. Vamos a continuar. Ahorita estamos terminando. Ahorita vamos a contestar ya sus preguntas completas para ya poder hacer una sesión muy rápida de preguntas para ya poder terminar con la presentación y lo vamos revisando. Ya para terminar ya este webinar, tenemos, bueno, aplicaciones típicas que podemos utilizar en la parte de Quanta Web. Pues regularmente los problemas tipo operador, que pues los operadores, los carriers, actualmente ya algunos proveedores de servicios inalámbricos ya cuentan con instalaciones o con toda una red
anillos de fibra ya implementados. Y bueno, aquí es donde nosotros podemos marcar algún tipo de diferencia, ¿no? En el caso de alguna falla en la fibra, el usuario nota que miró el enlace de respaldo y bueno, en un escenario típico, pues siempre se van a dar cuenta en las limitantes que se van a tener en términos de los delays que empiezan a tener para otro tipo de soluciones, ¿no? En el caso de la solución con Quanta, nosotros tenemos una baja latencia y una alta capacidad del enlace, pues permite que el usuario no note la migración del enlace de respaldo, ¿no? Como lo están viendo ustedes en pantalla. Tal vez sí vamos a tener una limitante de ancho de banda en ese momento, pero podemos, lo que el usuario no va a notar es el tema de la baja latencia que vamos a tener, ¿no? En lo que obviamente se hace la corrección correspondiente, que esto puede llevar varias horas en algún tipo de escenarios, ¿no? El operador puede llegar a organizar la resolución de fallas en un recorrido con una sola cuadrilla sin ningún problema. Podemos optimizar mucho este tipo de escenarios típicos. Otro tipo de escenario, obviamente, se puede llevar a clientes que requieren una redundancia 100%, donde obviamente estos SLA son necesarios, donde nuestra fibra óptica tiene que ir acompañada siempre y un enlace inalámbrico para cualquier tipo de falla poder conmutar hacia el enlace inalámbrico y que obviamente todo nuestro servicio vaya respaldado por ahí. Entonces, siempre nosotros vamos a hacer una opción viable para este tipo de requerimientos, tanto para proveedores de servicio, operadores o carriers, ¿no? Bueno, algo que vamos a trabajar. Igual también tenemos escenarios como este, ¿no? Que es un problema que se tenía. Tenemos un escenario con un piso de ruido de niveles de menos 70 a menos 50 dBm. La verdad es que es bastante complejo. Y como ustedes pueden ver, solo tenemos algunos pequeños canales disponibles. Esos son espacios del espectro disponible, que eran entre 10 y 14 MHz, ¿no? Se necesitaban entregar 100 megas agregados, ¿ok? Y bueno, el espectro no era igual en ninguno de los dos lados del enlace. ¿Cuál fue nuestra solución? Muy simple, una alta eficiencia espectral con solo 14 megahertz. Pudimos lograr hasta 150 megas agregados, lo que les comentaba hace un rato, que la verdad era bastante interesante lo que podíamos hacer al ser tan granulares en la parte de nuestros anchos de canal, ¿no? Y bueno, y poder utilizar esta funcionalidad de ser híbridos FDD, pues nos permitió todavía aún más garantizar que pudiéramos cumplir con el requerimiento utilizando un ancho de canal, un espectro bastante reducido. Entonces, la verdad es que la solución de Quanta 5 va muy enfocado a este tipo de segmentos, este tipo de requerimientos muy puntuales en donde tenemos que dar soluciones, ¿ok? Tenemos soluciones en nuestro portafolio donde podemos brindar altas capacidades, podemos brindar otro tipo de aplicativos, pero en el caso del Quanta 5, donde tenemos que brindar soluciones para escenarios complejos, el Quanta 5 es una de las mejores opciones para que esto pueda trabajar, ¿no? Y bueno, aquí hay nada más ya para terminar esta parte, pues las antenas pequeñas versus las distancias grandes, ¿no? Los problemas típicamente que se tienen del lado operador, bueno, pues es el espacio reducido en torre que se pueda tener, pues nosotros con nuestras versiones con antenas integradas, al ser un equipo bastante compacto, pues en un mástil podemos, de 1 metro, se requiere instalar 2 enlaces casi en paralelo, ese es el requerimiento, para una distancia de 20 kilómetros. Bueno, la solución que nosotros podemos ofrecer para ese escenario, pues es una antena integrada, un radio con antena integrada 23 dBi, con potencia de salida de 27 dBm, y pues nos va a permitir llegar sin problema a esos 20 kilómetros, dependiendo también temas de capacidades que se están especificando para tal efecto, ¿no? Como comentábamos, las dimensiones de 30 por 30 son ideales para instalarse en un mástil de 1 metro, con una separación entre bordes de antena de 60 centímetros, es más que suficiente para evitar fenómenos de autointerferencia, ¿no? Sin ningún problema. Esto sería hasta aquí la parte de lo que tenemos de información del Quanta 5, ¿okay? Quiero hacer un pequeño paréntesis, aprovechando que tengo su atención.
aún. Y hablarles rápidamente de nuestra solución Quanta 70. ¿Okay? Quanta 70 es de la misma familia, como su nombre lo dice, la familia Quanta, pero es nuestra solución en banda E. Quanta 70 es una solución de punto a punto de 70 gigas, ideal para enlaces de 480 megas agregados a no más de 4 kilómetros, en ciudades densamente pobladas. Es un radio realmente bastante compacto, es una solución de tipo lente de 38 dBi. Esta solución, básicamente, la intención de nosotros fue que naciera para ser una solución que pudiera garantizar esa capacidad a esas distancias. No es nuestra intención al día de hoy generar una solución de altas velocidades de transmisión. ¿Por qué? Porque lo enfocamos básicamente a que se vuelva una solución que acompaña a nuestra solución en banda libre de 5. Típicamente la banda de 70 en la mayoría de los países en Latinoamérica es una banda libre. ¿Okay? Entonces acompaña perfectamente a nuestra banda de 5 GHz en escenarios altamente densos, ¿no? Y obviamente este lente, al tener una apertura de 2 por 2 grados en la parte vertical y horizontal, pues nos volvemos milimétricos, ¿no? En la parte de la transmisión, y esto obviamente permite que pues también seamos inmunes a temas de interferencia, ¿no? No ven a yo preparado, pero les quiero mostrar lo compacto que es nuestro equipo Quanta 70. No sé si por ahí se pueda ver, no me estoy viendo yo en pantalla, pero aquí está. ¿Okay? Ustedes se dan cuenta, es un equipo que yo tomo con una sola mano, que yo puedo implementar en un mástil de forma muy práctica. Un equipo que no pesa, es un equipo que cuenta con 2 puertos, un puerto Gigabit Ethernet y un puerto SFP. ¿Okay? Por aquí tenemos preguntas, déjenme ver. Que lo diga, dilo en ruso sobre la antena. ¿Qué quieres que diga en ruso? Me preguntan si ya se comercializa el Quanta 70 en México. Sí, señores, ya se comercializa el Quanta 70 en México, ya se puede comercializar, así que aprovecho también el comercial para decirles que a la gente que nos está escuchando de México y de Colombia, por favor, comuníquense con Avantec. Avantec tiene precios ahorita especiales para todos ustedes. Por favor, hagan la referencia de este webinar para que automáticamente les agreguen un descuento adicional para las soluciones que estamos ofreciendo del Quanta 5. ¿Okay? Es bien importante, traen una estrategia bien agresiva para poder ofrecerles a ustedes toda la información que necesiten. ¿Okay? Como les decía, es un radio bastante compacto, es un radio que nos va a servir para acompañar a la banda de 5 GB. Y bueno, ya para finalizar en la parte de soporte, bueno, tenemos y contamos con pues, nuestra documentación en una wiki que tenemos en el portal de Infinite Wireless. Les recomiendo ampliamente que se den de alta en el portal. Tenemos cursos en línea en nuestro Infinite Academy. De igual forma, al ustedes darse de alta en el portal de Infinite Wireless, ustedes tienen acceso a todo este ecosistema de herramientas que nosotros les podemos otorgar. Así de igual forma nuestro InfiPlanner, que es nuestra plataforma para realizar cálculos de enlace. ¿Okay? Entonces, básicamente todo este conglomerado o todo este ecosistema pues nos ayuda a poder proveerles a ustedes herramientas adicionales para la parte de para tener obviamente un conocimiento adicional y que ustedes obviamente puedan tener herramientas de uso para su día a día. ¿Okay? Me preguntan aquí, ¿tienen administración de los equipos vía web? Los equipos pueden ser administrados vía web o a través de línea de comandos, ¿no? El Quanta 70 ya cuenta con el certificado ante la IFT. Ya está en proceso. Obviamente estos temas de pandemia han paralizado muchas cosas, pero te podría decir que ya estamos de forma parcial, ya estamos en este proceso, ¿no? Sin problema. Sobre el tema de la controladora, ¿te refieres básicamente cuando hablas de controladora?
¿te refieres a nuestro NMS, nuestro sistema de red? ¿O a qué específicamente te refieres cuando hablas de controladora, mi estimado Víctor? En el caso de licenciamiento, el Quanta 5 viene a su máxima capacidad, los 460 megas. Ustedes lo solicitan así y nosotros se los entregamos de esa forma, ¿no? A su máxima capacidad. En el caso de nosotros, más que poder controlarlo desde una controladora, nos recordamos que esto es una solución punto a punto. ¿Ok? Es correcto, desde un equipo. ¿Ok? Es una solución punto a punto. Nuestros radios soportar SNMP versión 1, versión 2, en el caso del Quanta, y pueden ser obviamente administrados a través de un gestor de gestores o a través de nuestras herramientas nativas, ¿no? El InfiMonitor es nuestra herramienta para monitoreo y estamos sacando ya en próximos días el InfiMonitor Next, que va a ser nuestra herramienta de monitoreo y gestión próximamente, en la cual ustedes van a poder obviamente trabajar y administrar los radios a través de esta plataforma nueva. Entonces, como tal, sí, ya vamos a contar precisamente con una plataforma centralizada para la parte de gestión, pero actualmente la administración de los radios la hacemos a través de esas dos formas, ¿no? No, nosotros somos 100%, no tenemos soluciones Wi-Fi, nosotros somos 100% transporte. Pero si tienes más dudas, Víctor, con todo gusto podemos revisarlas. Te acaban de pasar el dato del área comercial. Yo también les puedo compartir mis datos sin ningún problema. Les dejo mi correo electrónico aquí en el chat en el que estamos conversando. Y cualquier duda adicional que puedan tener, por favor, les voy a decir que me la dejen saber, ¿no? Señores, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Por favor, va a ser bien importante para nosotros tratar de aclarar todas las dudas que puedan tener para... El tema de costos, claro, el tema de costos, ahí lo podemos ver, cada uno de ustedes lo puede ver con su distribuidor en cada zona, ¿no? ¿Cómo están en relación con otros? Esa es una pregunta muy ambigua. Habría que ver cuando dices con otros, a quiénes son los otros, ¿no? Porque aquí pues tenemos diferentes soluciones en el mercado. Y bueno, habrá que ver, ¿no? Nosotros somos obviamente una solución Carrier Class y la verdad es que ahorita traemos un tema de precios bastante agresivos contra la competencia, ¿no? En el caso de Ubiquiti, bueno, la verdad es que Ubiquiti es una solución para un mercado muy particular, tiene su aplicativo, ¿no? Nosotros, de alguna manera, tenemos soluciones que pueden competir tal vez con alguna solución de Ubiquiti, pero no sería considerado como que competencia directa en ese sentido, ¿no? Habría que hacer un análisis de ver rendimientos, de ver procesamientos, de ver otro tipo de funcionalidades que tenemos como solución y eso marca diferencias, ¿no? Tenemos ya enlaces en México con los Quanta, sí, actualmente se tiene ya disponibilidad en México de entrega inmediata de Quantas. ¿Okay? Pues, señores, si no tienen alguna otra pregunta, por favor, con toda confianza. Tengo un problema aquí para escribir mi correo, pero... no sé por qué no. Aquí está. Estoy dejando mi correo en el chat. Por favor, cualquier duda y cualquier pregunta adicional, estoy a sus órdenes, ¿no? Mi nombre es Andrés Monjardín y estoy a sus órdenes, señores. Por favor, les agradezco a todos su tiempo, les agradezco a todos el espacio y cuídense mucho, por favor, protéjanse y nos vemos pronto en una próxima edición, ¿vale? Que tengan muy buen día a todos.